El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellamente, el apóstol San Pablo, que ya ha evangelizado esta comunidad de Colosa y que de presencia no puede acompañarlos, y de hecho tampoco se absolutiza a sí mismo para estar presente allí, solo quiere una cosa, suplica, pide y ora pidiendo ello: que ellos lleguen al perfecto conocimiento de la voluntad de Dios. No de lo que quiere el apóstol, no de la voluntad del apóstol, no del deseo personal del apóstol que los ha evangelizado, sino que lleguen al perfecto conocimiento de la voluntad de Dios. Y que conociendo la voluntad de Dios, ellos vivan de acuerdo a ese querer divino, porque sólo así y de esa manera van a producir muchísimo fruto y van a traer muchísimo fruto ante el Señor y van a presentarse con sus manos llenas, no vacías, cuando el justo juez se presente ante ellos a pedir cuenta de los talentos que les ha entregado. Viviendo así de esa manera, buscando conocer el perfecto conocimiento de la voluntad de Dios, y después de conocerla y contemplarla, se esfuercen por vivir, por responder en una obediencia verdadera, auténtica al Señor, en esa voluntad que se revela,
ellos producirán fruto, y sobre todo se producirá en ellos el fruto de la alegría, con la paciencia, con la paz, con el consuelo que sabe dar el Espíritu Santo, cuando se encuentra un corazón que se esfuerza todos los días, después de encontrar la voluntad del Señor, por cumplirla. Y entonces, así llevarán una vida digna de acuerdo a Dios, una vida en santidad, una vida que permite experimentar ya el cielo en la tierra, una vida que permite experimentar primicias de lo que es esa promesa de los cielos nuevos y de la tierra nueva en este mundo, en esta existencia. El apóstol San Pablo ya lo vive, ya lo experimenta. El apóstol San Pablo ya vive dentro de sí y fuera de sí el fruto de este conocimiento de la voluntad de Dios y el fruto de la obediencia a la voluntad de Dios, con muchísimas tribulaciones que se presentan continuamente en su vida, pero que a él lo fortalece la alegría interior, la paz interior que es propia de una vida en el Espíritu. Por eso el salmista canta alegremente, diciendo que el Señor ya ha mostrado su amor y su lealtad. Es que el apóstol ya lo experimenta, y es que todos aquellos que han caminado o caminan al lado del apóstol han descubierto esta gracia. Y precisamente la obediencia como virtud aquí se identifica claramente porque es una obediencia orientada a la voluntad de Dios. Hay una carta bellísima que San Pablo le escribe a Filemón, y resulta que Filemón tenía un esclavo. Ese esclavo creo que se llama Onésimo, y un día ese esclavo huyó de la presencia de Filemón porque seguramente lo maltrataba o porque seguramente se sentía oprimido, y este esclavo cae en manos de San Pablo. Y San Pablo evangeliza a este esclavo, y lo evangeliza de tal manera que este esclavo deja de ser esclavo tanto para el mundo, para el pecado, para el mal, como también para el discípulo de San Pablo, que era Filemón. Filemón también es evangelizado por San Pablo y llega a romper con esta esclavitud del mal de este mundo y se convierte en un hijo de Dios, al igual que Onésimo. Y cuando San Pablo le pide a Onésimo que debe regresar donde Filemón, le enseña a Onésimo que ya no va a regresar como un esclavo, sino como un hijo de Dios. Y que por eso debe estar al lado de Filemón. Y a Filemón le dice, ya no lo vas a recibir como antes, sino que lo vas a recibir como un hijo y como un hermano. Y así lo vas a tratar. Porque su dignidad ha cambiado, ha sido transformado. Ahora él es hijo de Dios. La obediencia verdadera, que es a la voluntad del Señor, nos lleva a entendernos, a comprendernos y a tratarnos como hermanos. La obediencia que es del mundo, la obediencia que es de los hombres, la obediencia que es manipulada por el mal, lleva a ponerse a uno por encima de otro. Y no se distingue la igualdad de la condición divina con la que hemos sido transformados por el bautismo. Y por eso hoy en la iglesia existe también esa burocracia. Y por eso en la iglesia existe también esa injusticia. Y hay gente autoritaria que en nombre de la obediencia parece que tiene a su cargo no hijos de Dios, sino esclavos suyos. Pero no esclavos de Dios, esclavos de ellos. Hoy hay grupos, hay movimientos en la iglesia, aún dentro de la vida religiosa y la vida sacerdotal, que manipulan la voluntad y la inteligencia de los hijos de Dios, y la manipulan en nombre de la obediencia. Pero aquí vemos claramente que San Pablo invita a descubrir una obediencia no para que los de Colosas se sometan a él, sino para que se sometan a Dios, para que vivan dignamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso el salmista canta alegremente, porque dice
que ya el Señor ha mostrado su amor y ha mostrado su lealtad. El Señor ya nos mostró el camino a todos. Y el camino no es la esclavitud. El camino es la libertad de los hijos de Dios, una libertad que vino a traernos mostrándonos su voluntad. Porque el Señor ya ha dado a conocer a todas las naciones su justicia y su lealtad. A todos nos ha enseñado el camino. La gente que hoy vive como esclava, y son muchos dentro de la Iglesia Católica, viven como esclavos porque quieren, pero nosotros ya hemos sido liberados. Y por eso el afán de que encontremos rápidamente la voluntad del Señor. La alegría del apóstol se fundamenta y por eso tiene tanta libertad que ni siquiera se deja oprimir por las críticas, por los juicios, por las calumnias, por la persecución a muerte de sus mismos hermanos y hasta de miembros de la misma iglesia. Por eso el apóstol San Pablo no se siente apocado cuando algunos intentan desacreditarlo dentro de la misma iglesia, inventando falsedades de él, diciendo mentiras de él, incluso acusándolo de que ha corrompido la verdad del Evangelio, pero no le importa, porque él ya ha conocido la voluntad de Dios. Y por eso rezo desde que los conocí, desde que los evangelicé, para que ustedes conozcan la voluntad de Dios, porque quien conoce la voluntad de Dios es libre y no hay nada que lo oprima. Una esposa que está subyugada por su marido hasta en nombre del Evangelio y en nombre de la iglesia y conozca la voluntad de Dios, es una esposa que está a punto de experimentar el camino de la verdadera libertad y entonces ya no se tiene que someter a voluntades humanas que a veces la oprimen, la explotan. Un esposo que ha encontrado la voluntad del Señor, que conoce la voluntad del Señor, es un esposo que no se deja manipular por ninguna voluntad humana y quizás por la de su propia esposa, que a veces quiere manipularlo y someterlo y esclavizarlo. Un hijo que encuentra la voluntad de Dios es un hijo que comienza a vivir en la libertad de la alegría de los hijos de Dios, porque ya sabe cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, y entonces no se deja herir, no se deja maltratar, no se deja exasperar por órdenes autoritarias dominantes. Una persona que camina en la iglesia y le debe obediencia a otra en algún grupo, en alguna comunidad, o un sacerdote en una diócesis que conoce y tiene un conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, es un sacerdote o una religiosa, un religioso, o es un laico que sometido a alguien sabe que ya puede experimentar la libertad de los hijos de Dios y sencillamente lo que tiene que comparar con las órdenes que les den quien tienen el servicio de la autoridad en la iglesia es que esa orden coincida con la voluntad del Señor. El libre no se somete, el libre discierne, como lo hizo la Virgen. Cuando el ángel se acerca a traerle el mensaje de Dios, ella le pregunta, ella lo cuestiona porque la Virgen es libre, porque la Virgen conoce ya la voluntad de Dios y quiere verificar si lo que el ángel le está diciendo coincide con la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios que hoy el salmista nos enseña y nos dice que el Señor ya ha revelado, ya ha dado a conocer. ¿Y cuál es para nosotros la voluntad del Señor? El Padre nos la puso muy sencilla, sin dar tanta vuelta, como lo hacemos a veces nosotros, que decimos una retalia de cosas y son una cantidad de libros para confundir a la gente y una cantidad de predicaciones y de enseñanzas para confundir a la gente. Y para el Padre fue sencillo. En el Jordán, cuando Cristo se fue a bautizar, vieron cómo se posaba sobre él el Espíritu Santo y se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Y en la máxima revelación de la gloria de Dios, una gloria que había prometido a sus discípulos al decirles que de los que estaban ahí con él no morirían,
sin antes ver la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Lo que los apóstoles vieron en el monte Tabor fue la plenitud de la que hoy disfruta Cristo glorioso y de la que hoy disfruta la Santísima Virgen María gloriosa por su asunción, y de la que deseamos disfrutar algún día nosotros, porque es la promesa que se nos tiene reservada. La vieron los tres apóstoles allí, Pedro, Santiago y Juan. Ellos vieron por revelación divina lo que iba a ser el hombre después de que viviera el acontecimiento de la pasión. Y allí escucharon la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo. Y por eso hoy el Señor le enseña a la gente. El Evangelio nos dice que la gente se agolpaba para escucharlo, porque de los labios de Jesús, en la persona de Jesús, se manifestaba el pleno conocimiento de la voluntad del Padre. Cristo, la contemplación de Cristo, es la posibilidad de conocer perfectamente lo que Dios quiere, su voluntad. Y entonces la gente lo escuchaba y luego se subió a una barca y quiso irse más íntimamente con sus apóstoles y les dice: duc in altum, boguen mar adentro, y se los lleva bien adentro para comunicarles la voluntad del Padre. Y allí le dice a Pedro: tira las redes. Señor, hemos estado pescando toda la noche, pero no hemos cogido nada. En tu nombre las tiraré. Porque cuando se obedece a esta voluntad de Dios, cuando se responde con la solicitud, la obediencia, la prontitud, entonces se obtiene mucho fruto. En tu nombre las tiraré. Y tiró las redes, y eran tantos los pescados que habían enredados en esa red, que tuvieron que llamar a los otros para que les ayudaran. Pedro se dio cuenta que obedeciendo a la voluntad del Padre manifestada en la persona de Cristo, se obtenían muchísimos frutos. La gente hoy anda mal en la vida espiritual, y andamos mal muchas veces, tibios, tristes, angustiados, porque nos da miedo obedecer la palabra de Dios, o porque todavía no la conocemos. Pueden ser esas dos cosas. Todavía no hemos llegado al perfecto conocimiento de la voluntad de Dios. Algunos, porque falsamente, con una concepción espiritual muy falsa y muy errónea, creen que la voluntad de Dios solamente se conoce cuando uno se muera. Eso es mentira. Nosotros tenemos la posibilidad del pleno conocimiento de la voluntad de Dios ya y ahora. El salmista lo canta. El Señor ha dado a conocer su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su amor y su lealtad. La Virgen, cuando recibe el anuncio del ángel, conoce en gran parte la voluntad de Dios, y por eso quiere verificar que el anuncio que ella recibe coincida, porque es que ella es una mujer que vive de la Sagrada Escritura, que medita la Sagrada Escritura, que ora con la Sagrada Escritura, que se conoce la Sagrada Escritura. Un auténtico católico, si es auténtico, ora con la Biblia, se conoce la Biblia, ama la Biblia, toma la Biblia como referente de discernimiento y como fuente de oración. Hay mucha gente que ora una cantidad de cosas, pero menos desde la palabra de Dios, y esa oración puede ser entorpecida por el diablo. El diablo también nos inspira cosas para pedir en la oración. Y por eso dice San Pablo que nosotros no pedimos como conviene. Y entonces tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se una a nuestro espíritu y ponga de acuerdo a nuestro espíritu con la voluntad de Dios.
porque muchas de nuestras oraciones no son según la voluntad de Dios. Y por eso no disfrutamos de paz, por eso no disfrutamos la alegría, por eso no disfrutamos la fortaleza, el consuelo en el corazón. Y hay gente muy tibia, sí, que rezan, van a misa, hacen el rosario, hacen una cantidad de devociones, pero interiormente están muertos. Lo único que tienen en su corazón es amargura, tristeza, desesperación. Y un corazón que no vive en la voluntad de Dios no obtiene otra pesca más que esa. Como decía San Antonio, en esas redes solo se cogen sapos. O decían los santos, se cogen bichos, ¿sí? Pero no se cogen peces. Hay gente que trabaja en vano en la vida espiritual porque no está buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Mucha gente anda pegada a revelaciones privadas. Y eso sí se lo saben y se lo conocen de memoria. Pero vaya, pregúnteles un pasaje de la Biblia. Vaya, cójalos con un evangelio a ver si se lo saben interpretar. No lo saben interpretar. ¿Por qué? Porque no buscamos la voluntad de Dios donde la debemos buscar. El Señor se subió a la barca y los discípulos comprendieron que era obedeciendo a su palabra, escuchándolo a Él. Y las multitudes venían y lo escuchaban a Él porque ahí se encontraba la voluntad del Padre. Y entonces cogió tantos peces que no era ni capaz solo de sacarlos. Dice que Pedro se arrojó a los pies del Señor cuando se dio cuenta lo que producía en el corazón y lo que producía externamente, los frutos que se adquirían al hacer la voluntad de Dios. Pedro se arrojó del asombro y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca. Hay conversiones paralizadas, detenidas desde hace años porque no estamos escuchando la voz del Señor. Basta que tú lo digas de palabra, le dice Jairo al Señor, y mi siervo quedará sano. No tienes que ir hasta la casa. Nosotros somos muy sordos. Si cogiéramos más la palabra del Señor con la conciencia de que cada palabra del Señor transforma, hace nuevas las cosas. A mí me impacta mucho a veces cantando los salmos de laudes o de vísperas. No siempre, quisiera que fuera siempre, porque uno no siempre está con la fijación puesta, velando para escuchar al Señor. Pero en algunos momentos de gracia que he prestado atención a los salmos, me conmueven interiormente y hasta me sacan lágrimas. Es que la palabra de Dios hace nuevas todas las cosas. Muchas veces, de acercarme a un texto bíblico y sentir una emoción profunda en el corazón que no lo produce nada. Porque la palabra de Dios es en realidad viva y eficaz. Porque hace nuevas todas las cosas. Pero harto que nos falta, a mí el primero. Una sola palabra del Señor bastará. Basta. Por eso, si obedecemos a la palabra, si primero la escuchamos, nos empeñamos en buscarla, luego la escuchamos y luego la obedecemos, los frutos que obtendremos serán altos. Conversiones de hijos, conversiones de esposos, conversiones de esposas, conversiones de multitudes. Y por eso el Señor le dice a Pedro: no temas, que de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y esta pesca que obtuvo era un signo, un adelanto de la pesca que luego Pedro iba a obtener con la predicación después de Pentecostés. Dicen que eran miles los que estaban allí en Jerusalén escuchándolo, y tiró la red sin miedo y les dijo
les contó quién era Jesús de Nazaret y luego les dijo, para conocerlo tienen que convertirse, porque ustedes lo mataron. Jesús, por ponerse a decir cosas de estas a los fariseos, a los escribas y a los jefes, lo llevaron a la crucifixión. Y Pedro allí valientemente dijo, ustedes mataron al Señor. Como nos ha estado hablando la palabra del Señor, de lo que hicimos y de lo que está haciendo tanto católico hoy, matando al Señor, eligiendo el mal, porque cada que elegimos el mal, matamos a Cristo. Pero estas multitudes le dicen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para obtener esta gracia de la salvación? Conviértanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús. La gente le pregunta muchas veces con este tema del mal menor y esta inversión que no solamente pasó en Colombia, ahora está pasando en otros países, sacerdotes entorpeciendo a la gente, falsos profetas entorpeciendo a la gente y llevando a los católicos a traicionar al Señor, a traicionar los principios de la moral y de la fe, porque son los sabelotodos. Y la gente no sabe que esos son falsos profetas, que están llevando sus almas a la perdición. Eso no da vida, eso engendra muerte. Alguien me decía, padre, usted tiene toda la razón cuando dice que seguramente los que votamos, y gente que ha votó por el mal menor, que hemos tenido luchas de lujuria, de depresión, de enfermedades, de peste. Padre, usted tiene toda la razón, porque en muchas de nuestras familias se están viendo estas cosas, y desde que votamos por el mal menor hay una cantidad de pestes, de enfermedades, que hay unas luchas con la lujuria muy fuertes, hay depresiones cada vez más altas. Claro, cada que elegimos al mal, le damos autoridad al mal para que tenga dominio. Haber elegido el mal de la unión homosexual de dos mujeres y dos hombres, eso le abre las puertas al homosexualismo y al desorden sexual y a la perversión sexual de una manera más alta. Y quienes promovieron eso, que dicen que promueven la dignidad de la persona humana y de la vida, son unos mentirosos. Unos mentirosos. Porque lo que hicieron fue incitar a la gente para que se volviera esclava del mal. Y hoy esas pobres almas luchan más duro con el pecado, y el pecado las domina más fácilmente, porque el mal nos hace esclavos. La lucha que deben de tener con la rebeldía de los hijos debe ser altísima, y esta gente votan porque votaron por este señor, y ahora, ay padre, es que tengo no sé qué familiar deprimido, tengo no sé qué, no le encuentra. ¿Para qué le abrieron las puertas? ¿Qué hay que hacer? Conviértanse, vuelvan al Señor, renueven la gracia del bautismo, renunciando al pecado y al mal, y comiencen a obedecer la palabra del Señor. Pero es que tal sacerdote me dijo que eso no estaba mal. Está equivocado, porque la iglesia dice otra cosa, y ese no habla como habla la iglesia. Pero es que tal laico, tal persona que predica me dijo que no estaba bien. Falso. Ese no está hablando como habla la palabra del Señor, la voluntad del Señor que es perfecta. Ese habla según sus propios criterios, y los del mundo no le hagan caso. Esas obediencias que no muestran la voluntad de Dios, esas obediencias que muestran solo quereres humanos, llevan a la gente a la perdición. Y por eso la preocupación del apóstol hoy, para que la gente conozca la voluntad de Dios, no la voluntad de una persona carismática que tiene dones, no, la voluntad del Señor. Porque hay gente en la iglesia que se aprovecha de tener carismas, dones dados por el Señor para manipular a la gente, para manipular las libertades, para manipular las voluntades, para manipular las inteligencias, porque tienen dones de liberación o de curación o de profecía o de lengua. También el diablo los engaña, y también el diablo los pone a trabajar a su favor. Él mismo
revestido de los dones más altos que Dios le había dado, se pervirtió y dañó una multitud de ángeles. Y él mismo, con los dones que Dios le ha dado, daña a la gente hoy. Por eso vemos cómo lo que dice San Luis María Griñón de Montfort: veo caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Los dones no son signo de santidad, no son signo de la voluntad de Dios. Y hay gente que ha recibido dones extraordinarios del Señor, pero no los utiliza para glorificar al Señor. Sacerdotes que hemos recibido el carisma, el don más alto en la iglesia, el poder y la potestad para traer a Cristo a la tierra, y con este don también hemos hecho daño y hemos manipulado a la gente. Papa Francisco decía algo muy duro. Decía que el Señor perdonaba todo, infidelidades, pero que había algo que le dolía mucho al Señor, de nosotros los sacerdotes, y era el amor a la plata, el amor al dinero. Y así hay gente en la iglesia hoy, no solamente sacerdotes o consagrados, laicos también, amantes de la plata, y se permiten y se toleran toda clase de desórdenes morales y enseñan esto a la gente. No, esto es voluntad de Dios. Dios permite, por ejemplo, el fraude fiscal, y enseñan eso. Mentira, esa no es la voluntad de Dios. Y la gente les cree, y la gente padre, es que es un santo, de santo no tiene nada cuando contradice la voluntad de Dios. Padre, pero es que tiene dones, y es que cuando ora, no coman cuento de eso, que el diablo también hace llorar, que el diablo también hace emocionar, que el diablo también hace experimentar paz momentánea, pero esa paz no perdura. Esa no perdura. La voluntad de Dios es lo que nosotros debemos buscar. Y la voluntad de Dios es que no negociemos los principios morales. Hoy hay una cantidad de católicos que trabajan con dineros negros del narcotráfico y creen que están haciendo la voluntad de Dios porque ayudan a construir, porque van y dan alimento a los pobres. Eso no les va a tapar la suciedad inmoral del corazón. Necesitamos conversión, cambio desde adentro, porque la iglesia enseña que todo tipo de fraude fiscal y todo tipo de negocio sucio, hay gente que trabaja con dinero del narcotráfico, un dinero sucio, untado de perdición, de sangre. Y hoy, cuando estamos viendo lo que está pasando con los niños, todo esto lo ha hecho el narcotráfico. Los mayores explotadores infantiles de abuso sexual son los narcotraficantes. Y con ese dinero se destruye la dignidad de niños, se mata personas, se desplaza a la gente de los campos. Y la gente dice: padre, no, pero es que yo estoy ayudando a la iglesia. Con dinero sucio, no lo utilices y no manches a la iglesia con eso. Dinero untado de pecado, de ocultismo, de prostitución. Porque quienes trabajan con este tipo de dinero creen que se pueden comprar hasta la iglesia y que se pueden comprar hasta la salvación y creen que con esto se van a comprar la voluntad de Dios. Están muy equivocados. Y así lo toleren sacerdotes en la iglesia, así lo toleren falsos profetas, Dios no pasa por eso. Por eso Lutero se salió de la iglesia, porque una de los desórdenes que había en aquel momento era que los ricos estaban comprando la misericordia de Dios, y porque tenían más plata para pagar, por eso llegaban y compraban las penitencias y decían que con eso se salvaba. Y Lutero vio de estas cosas y aprovechó de eso, hizo lo que no debió hacer, que fue salirse de la iglesia. Pero San Francisco de Asís vio lo mismo y fue y le dijo al Papa: hay que volver al Evangelio. San Francisco de Asís vio la burocracia en la jerarquía, en los sacerdotes, en la vida religiosa, y fue y le dijo al Papa: tenemos que convertirnos al Evangelio. A muchos sacerdotes no nos gusta que nos digan que nos tenemos que convertir porque nos creemos santos y porque este clericalismo nos ha dañado la conciencia
de relación con Dios. Y eso es falso, porque uno mismo como sacerdote viene todos los días al altar buscando conversión, buscando perfección. Y desde que entramos a la Eucaristía a celebrar estamos pidiendo perdón, pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Pero la gente está untada de esto, demasiado untada. Y tenemos que abrir los ojos y hacérselos abrir a la gente con la palabra de Dios. Colombia es un país que está asfixiado con el narcotráfico. Colombia es un país que mueve mucho dinero de narcotráfico, dinero sucio, dinero manchado de pecado, dinero horrible, espantoso, asqueroso. Y muchos creen que por ir a regalarle a los pobres, con eso van a limpiar la conciencia. Saqueo, baja de ese árbol. Voy a devolver 4 veces más de lo que he adquirido injustamente. A ver si esos que dicen que son tan cristianos van y hacen lo de Saqueo. 4 veces de lo que han obtenido injustamente. A ver si la conversión es verdadera o no. Ojalá limpien sus bolsillos, pero más que sus bolsillos, limpien su corazón de la corrupción. Miren el ejemplo del Papa Francisco. Allá está limpiando a la iglesia, la banca vaticana, de dineros sucios que se metieron. Y con tal de ser justo, ha disciplinado a los que ha tenido que disciplinar, incluso hasta cardenales. Y la iglesia lucha y sufre en estos momentos porque el déficit económico en la iglesia es alto, pero al Papa no le importa porque quiere una iglesia limpia. Y estos que más critican al Papa son los que más sucios deben de tener el corazón de todas estas cosas. Que muestren que son verdaderamente conversos para creerles. Es que el nivel de corrupción al que hemos llegado hoy es muy alto, espantoso. Cuando saben cómo vivía la iglesia, la caridad social, la gente que más tenía iba y vendía lo que tenía y se lo entregaba el importe a los apóstoles para que ellos los distribuyeran según las necesidades de cada uno. Hoy parece que en la iglesia católica parece que es más santo el que más extracto tiene y que el que más hace por las almas es el que más plata tiene. Nada más falso que eso, porque lo que nos hace ricos en el apostolado, en la misión y en la vida cristiana es obedecer la palabra del Señor. Y trabajen con dinero justo, limpien sus corazones, limpien sus conciencias, así les toca empezar de cero. Yo he conocido gente que lo ha hecho y Dios no deja de auxiliarlos. A ver si trabajando limpiamente pueden hacer las obras de caridad que dicen que hacen. Hacer obras de caridad con dinero sucio, puerco, inmoral, es muy fácil. Y tranquilizar las conciencias laxas con dineros así es muy fácil. Alguien me decía, en una actitud de humildad, que escuchó una homilía y dijo, es que como el padre Omar Aristizábal pone la cosa, es muy difícil. Pero humildemente vino hasta acá y me lo dijo, padre, y le dije, ¿sabes qué? Tú que escuchaste, porque se está esforzando, aunque le cuesta, no estás lejos del reino de los cielos. Tú estás cerca del reino de los cielos. Aquí ha venido gente al confesionario, no una, varios, a decirme, padre, no voy a volver a trabajar suciamente. Yo trabajaba con dólar negro. ¿Qué es el dólar negro? Van a países donde llegan este dinero de narcotráfico
Y entonces allá les dicen, ve, aquí les ponemos este dólar a tanto precio para que usted compre. Y ¿cómo lo limpian? Como en esos países no hacen seguimiento fiscal de esos dineros, no importa de dónde vengan. Entonces llegan y compran mercancías. Y claro, y los traen esa mercancía con impuestos y todo. Pero ¿de dónde sacaron esos dólares? Hicieron lo que se debe hacer legalmente. Fíjense que, por ejemplo, para sacar, el que saque, creo en estos momentos, más de $10,000 de Colombia, debe pagar impuestos por ellos. A uno siempre que sale del país le ponen a declarar cuántos dólares lleva. ¿Y quién hace eso? Prefieren ir a buscar dinero cochino, sucio en otros lados, para venir a traer esa suciedad y ese mugre inmoral a nuestro país. Y con ese mismo dinero hoy se explotan niños, se explota la dignidad sexual de los niños, porque es puro dinero puerco, sucio. Y la parte más sucia, la más sucia, no crean que lo hacen allá los cultivadores. No, la parte más sucia no se ve, la hacen todos estos que lavan dinero, cochino, dinero inmoral, dinero perverso. Y la parte más sucia, moralmente hablando, la hacen todos los que admiten esto y dicen que eso es voluntad de Dios. Eso no es voluntad. Que vayan y miren el catecismo de la Iglesia Católica, que vayan y repasen la moral católica, que si les queda duda no se pongan a escuchar a gente mentirosa, a gente que lo único que los está llevando en nombre de Dios es a trabajar para el demonio y para el mundo. Que vayan y le escuchen a la iglesia, escuchen la voluntad de Dios en la iglesia. Y con este dinero se muestran como cristianos fervientes, católicos fervientes, amantes de la Virgen, de los santos. No, Señor. Tenemos que comenzar a vivir una vida limpia ante Dios. Limpia, porque cuando Dios empezó este mundo, lo empezó de manera limpia. Y no es que Dios esté en contra del progreso económico, jamás. El Papa Benedicto XVI escribió la encíclica Caritas in Veritatis, una encíclica social para decirnos que el progreso económico es posible desde la moral, no sin moral. Y esta gente trabaja por el progreso económico sin moral. Eso sí, se muestran como los más santos, los más católicos, porque son inmorales. Así no les guste. Y por eso no puedo aceptar ese tipo de cosas. Una vez nosotros acá con una necesidad de construcción, los hermanos, apareció una persona y se le acerca a un hermano y le dice: hermanito, vea, a mí me dijeron que usted me podía ayudar, deme el número de su superior. Yo estaba encargado en ese tiempo de la formación y lo que pasa es que estaba trabajando con mi hijo en el campo y nos encontramos una cantidad de papelitos de estos envueltos y le mostró un fajo y eran puros billetes de $100. ¿Y cómo te los encontraste? Estaban enterrados en un balde. Nosotros estábamos aquí con un proyecto de construcción muy grande que todavía no lo hemos podido llevar a cabo porque a veces los dineros no son correctos. Por eso tumbamos una casa y se nos quedó tumbada. Y entonces en ese momento llega que teníamos la necesidad, estábamos orándole al Señor para que nos mandara benefactores que nos pudieran ayudar a construir una capilla y luego un convento, porque tenemos necesidad de celdas, de convento, de construirle una capilla de adoración perpetua al Señor. Y entonces orando y aparece: deme el teléfono. Entonces llega el hermano emocionado y me dice: padre, vea, mire, ya el Señor nos está respondiendo a las oraciones. Esta persona dice que le ayudemos con esto y que nos da también de esto. Le dije: no, eso es dinero sucio. Vaya, dígale que vaya a un banco. Vaya, dígale que vaya a la policía o a la DIAN para que le diga a ver qué puede hacer con ese dinero. Dígale, a ver, ¿ustedes creen que van a ir a un banco? ¿Ustedes creen que van a ir a la DIAN para ver qué pueden hacer con ese dinero? Pero hay padres que tenemos necesidades muy grandes.
no. Dineros sucios, no. Y hay veces es imposible, hoy como está la corrupción, no es tan fácil, porque uno tampoco puede ponerse como un fiscal, pero por lo menos en lo que nos dice la ley, yo fui comerciante muchos años, muchos, y por eso sé de esto. Y cuando el Señor me llamó a mí, yo dije, o sigo al Señor, o me quedo acá viviendo en el mundo, pero yo no puedo estar mostrando una cosa diferente. Yo sabía en el ambiente en el que yo me movía, qué había que hacer. Yo lo sabía, y yo dije, yo aquí no puedo seguir al Señor así. Y por eso lo dejé todo, y decidí obedecerle a la palabra del Señor. Y Dios nunca me ha faltado. Hay ambientes que están muy sucios. La gente le dice, padre, entonces yo ya no puedo comprar. Eso ya no depende de nosotros. La gente tiene que seguir comprando y vendiendo. Pidan sus facturas, hagan. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Eso es lo que podemos hacer. Pero esto sí lo tienen que reflexionar los que mueven estos dineros. Al ciudadano no tiene cómo saberlo. Al ciudadano le toca seguir su vida. Y su conciencia limpia hace que eso se limpie. Por eso le llaman a eso lavado de activos. Porque la pobre gente no sabe. La gente tiene que seguir su compra y venta. Pero hay grandes que saben cómo hacen esto y cómo lo mueven. Y tienen sus conciencias dañadas. Y creen que la van a limpiar haciendo supuestas obras de caridad. Esas no son obras de caridad. Esas no son. Miren, ahí está el ejemplo de la iglesia. Desde el Papa Benedicto venía esta limpieza a la banca vaticana y el Papa Francisco la ha estado culminando y llevando a cabo. La iglesia nos está dando ejemplo de eso. Para que algunos católicos, por eso dice el Papa que un pecado, a los que les gusta el dinero y la plata, eso es, y al Papa lo acusan por eso, de marxista, de comunista, pero lo que está haciendo con la banca vaticana es legal, hay que hacerlo. Y resultaron sacerdotes infiltrados en esto. Porque es que la plata nos gusta, el dinero nos gusta, el poder nos gusta, y eso produce placer. El poder y el dinero es peor que las drogas que la gente ve que tienen esclavos a los jóvenes, peor que eso. El poder, cuando no tiene la moral, cuando no está sujeto a la moral cristiana, es perverso. El dinero, cuando no está sujeto a la moral cristiana o a la moral en general, es perverso. Por eso un político que no se sujete, no le obedezca al Señor en la moral católica, va a ser un político perverso. Perverso. Y se pone a hacer alianzas con el mal y con el mundo. Porque es que una política, lo decía Benedicto XVI, la política es buena en sí misma, pero si no es obediente a la moral, eso va a ser para el mundo y para el diablo. No crean que eso va a ser para Dios, así tenga la etiqueta de Dios. Hay que mirar a esos políticos, qué tan obedientes son. Ya hemos visto en Colombia, ya vimos una foto, nos la mostró el Señor, para que no nos dejemos engañar de lo que fueron capaces de hacer católicos en el mundo de la política, en nombre de Dios y de la Virgen. Ya lo sabemos, no cometamos el mismo error ahorita en estas elecciones. Uno ya sabe, por sus frutos los conoce. Padre, es muy difícil discernir, no es tan difícil, Dios nos está haciendo el favor, está sacando a la luz lo que está pasando. Si estas personas que no fueron capaces de retractarse, hicieron cometer un error como el que hicieron cometer a tantos católicos, ¿creen que podemos aceptar una recomendación democrática de ellos? Jamás. Primero hay que ver conversión, cambio, reparación, para poder creer. Porque nos enseña la iglesia, y esto lo repite mucho Benedicto XVI, el perdón, agrávense en esto, el perdón no odia el error. El perdón, la misericordia no exime de la justicia. Y a mí, el perdón y la misericordia no me hacen ciego racionalmente. Tengo que ver reparación. Si un esposo va y le pide perdón a su esposa porque le fue infiel,
la esposa lo perdona, pero le tiene que poner unas normas para ver y le tiene que poner a prueba a ver si está convertido de verdad. Y yo le digo a las esposas, eso no es de 1 o 2 meses. Una infidelidad no se repara con 2 meses. Pero de una, entonces ya lo perdonó, entonces en la noche la está buscando y vamos para la cama. Y así solucionan las cosas. Qué cosa tan grave. Qué cosa tan grave. Póngalo en abstinencia. Y no 1 y 2 meses, más. A ver si la ama de verdad. A ver si está arrepentido de verdad. A ver si el amor es verdadero. Es que vea, si usted sigue así, mi hija, yo me voy a ir con otro, con otra. Bueno, y hay unos que se van hasta con otro. Sí, es verdad. No se asusten, pero es cierto. Sí. Así estamos, ¿sí? Y entonces me voy por culpa suya, porque es que si usted no me da, déjelo que no la ama de verdad. No está convertido de verdad. El amor no es genital. El amor es ágape, es desde el corazón. ¿Qué tal que el amor fuera genital? Los sacerdotes no podríamos optar por el celibato. Los religiosos y las religiosas no podríamos optar por la virginidad consagrada. Y es una expresión elevada para motivarlos a ustedes, laicos. Porque la Virgen y San José, que han sido el matrimonio más perfecto y santo, y tuvieron un hijo, ¿sí?, que les vino fruto de un amor verdadero. Cristo es verdadero hijo de San José, engendrado por una fuerza más grande que la de la carne y la genital. Fue del amor, y vino ese fruto bendito al seno de la Virgen. Desde el amor, porque el amor es capaz de engendrar. Nosotros los sacerdotes debemos tener un corazón paternal. Nosotros somos célibes no porque nos castren la paternidad, al contrario, nos la amplían. Dejamos de ser padre de 2 o 3 para ser padres de muchos. Yo tengo muchos hijos, muchos. No doy abasto, sí. Porque el amor de Dios engendra más que la carne. Por eso la paternidad de un papá no se agota solamente con esos 2 hijos, se amplía, ¿sí? La maternidad de una mujer en el matrimonio no se agota con esos 2 o 3 hijos, se amplía, ¿sí? ¿Qué tal que el amor fuera genital? Para muchos sí, lamentablemente, qué terrible. San José y la Virgen vivieron un amor perfecto entre ellos, se amaban el uno al otro, pero desde el amor casto, desde el amor de Dios. Por eso obedezcamos la palabra del Señor. Una vida sin moral cristiana, que es la voluntad de Dios. Un progreso económico sin moral cristiana, que es la voluntad de Dios, es un desastre. Un progreso político, hoy que está tan de moda la política en la iglesia, en algunos ambientes y grupos y movimientos, sin moral cristiana católica, si son católicos, va a ser un desastre, un completo desastre, porque ahí no está la voluntad de Dios. Ojalá esta gente que se dedica a la política vayan al catecismo y se dejen regular por la moral cristiana católica, para que vean qué bonito es vivir una vocación de estas, política o económica, porque la iglesia no está en contra de las finanzas. Este fin de semana tenemos un retiro internacional aquí en el Ave María, precisamente desde las finanzas, desde la moral de Dios. Y viene gente internacional de varios países, de Centroamérica y de otros lugares a ese retiro, que ya viven una moral católica en las finanzas. Para los que creen que es imposible, sí es posible para Dios. Y hay mucha gente que ya lo vive obedeciendo a la palabra del Señor. Y las pescas que obtienen estas personas son muy grandes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa